Buenas. Hoy voy a hablar sobre, en este caso, los rectificadores de onda completa. Sigue siendo caso resistivo. Aún no nos vamos a complicar la existencia con los inductores. En realidad tampoco es complicarse tanto. Bueno, el circuito que vamos a analizar es este que tengo acá abajo a continuación. Está constituido por 4 diodos. Es un puente. Y en este puente tenemos una fuente, en este caso, de voltaje. ¿Ya? A ver, esa fuente de voltaje hay que tener cuidado cuando se define el más aquí o acá, porque va a depender de cuál de los diodos va a estar conduciendo, o sea, qué par de diodos conduce. Para este análisis, obviamente lo dividió en etapas para que se pueda entender. Ahí ya rotulado, por ejemplo, el voltaje carga. Recordar que la letra minúscula indica, en este caso, magnitudes que son variables. Y las mayúsculas en realidad estarían indicando aquellas magnitudes que son constantes. Bueno, lo primero que se tiene que hacer, como ya hemos visto con los circuitos anteriores, o el circuito anterior más bien, cuáles son las etapas de funcionamiento de este circuito, porque siempre hay que tener claro qué diodos conducen y cuáles no. Recordar que el diodo está funcionando en su forma ideal, eso significa que o conduce, que es un cortocircuito, o se bloquea, circuito abierto. Entonces, por lo general esto se puede modelar cuando está conduciendo con un cable, pero la idea es como para evitar, digamos, sea más notorio, mejor se dibuja el diodo, incluso se ennegrece un poco, como lo vamos a hacer acá. Y los diodos que no conducen los reemplazo por un circuito abierto, ahí sí para no enredar tanto el esquemático. Bueno, lo naranja que se puede observar aquí no es nada más que un trazado que se hace de la corriente, la circulación, y el verde también es otra traza que indica la circulación de corriente. Bueno, vamos a la primera etapa. La etapa de funcionamientos, etapa 1, estaría constituida por la traza o el trazo más bien de color naranjo. Este ciclo que se observa aquí indica que el diodo de 1 y de 4 estarían conduciendo. La pregunta es ¿por qué? Porque la polarización de la fuente lo indica así. Recordemos que la parte positiva, en este caso de nuestro diodo de 1, está acá abajo. La parte negativa acá arriba. Para el diodo 4 es lo mismo, positivo, negativo. Luego, como la parte negativa de la fuente está con la parte negativa, en este caso de este diodo, indica que este diodo está polarizado de manera directa. ¿Ya? Porque la parte positiva al final iría conectado, bueno, entre comillas conectado, a la parte, en este caso, superior. Bueno, en realidad se observa simplemente por la seguidilla de voltajes nomás, que tienen que calzar. ¿Ya? Por ejemplo, este diodo está polarizado directo porque engancho la parte positiva de la fuente con la parte positiva del diodo. En realidad, si se hace un LDK, se puede observar de mejor manera. De hecho, es aconsejable. Pero estos diodos que hay que recordar que son cortocircuitos, ¿ya? Cuando están conduciendo. Entonces, la etapa de funcionamiento, aquí ya es modelado, digamos, el diodo puede ser así, como he dicho, un diodo ennegrecido, o puede ser en este caso un cortocircuito. Mejor trabajarlo como un diodo ennegrecido para hacer notorio, digamos, el esquemático, ¿ya? Entonces se coloca obviamente el diodo 1, el diodo 4 como elementos que están encendidos, se ennegrecen, y empieza a circular, digamos, la corriente por estos dos diodos, aparte por la fuente. ¿Ya? Se observa que este es el primer ciclo, o sea, sería la primera, digamos, la primera parte de la sinusoide que por lo general trabajamos. ¿Ya? La segunda parte de la sinusoide, ya más o menos empiezan a hacerse la idea, estaría en la segunda etapa. Pero antes de terminar este esquemático y decir, mire, esta es la primera etapa de funcionamiento, porque así es como se va viendo, sabiendo quiénes van conduciendo a medida que la fuente va cambiando de polaridad. Va a haber veces que, por ejemplo, no va a haber más de una fuente y, por ejemplo, puedo tener este mismo puente y puedo tener un puente por aquí. ¿Eh? Aquí puedo tener un puente, en esta zona, antes de la carga.
Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que va a suceder es que vamos a tener que analizar no solamente este puente, sino también todos estos elementos que están acá. Si la fuente, por ejemplo, está sincronizada, si no está sincronizada, por ejemplo, en qué parte, y si están sincronizadas en segmentos o partes, por ejemplo, esta está conduciendo en un ciclo entero de la sinusoide, pero este va a conducir, por ejemplo, solamente hasta 90 o pi medios. Entonces, hay dos fuentes que estarían trabajando, luego se enciende otra y así. Eso va complicando el circuito y obviamente lo que comúnmente produce errores, digamos, en los esquemáticos, digamos, cuando se hacen estas etapas. La etapa, a ver, no la etapa en realidad, sino más bien los gráficos. ¿Por qué están las etapas? Bueno, las etapas están para dar una idea más clara de quién están funcionando. La idea es saber, obviamente, que si me dicen que es la fuente más 45 grados, más pi cuarto, mejor trabajarlo en radianes para evitarse algunas conversiones de por medio. Eh, es mejor trabajarlo, digamos, ir haciendo las etapas por completo y ir definiendo también los intervalos en donde funciona este elemento. Los intervalos, omega t, por ejemplo, perteneciente a tita 1, tita 2, o teta 1, teta 2, siempre deben ir. No importa si usted no tiene el teta 1 o el teta 2, da lo mismo. Deben ir. ¿Por qué? Porque estaría diciendo, mira, este es mi circuito, ya, pero este circuito, ¿dónde funciona? ¿Dónde funciona el circuito? Buena pregunta. Bueno, estaría funcionando para este omega. ¿Ya? Por el momento puede que usted no tenga claro qué ángulos son. Muy probablemente es como, mira, no tengo la menor idea de qué ángulos son, no sé qué puedo hacer, no lo sé, pero dejémoslo como dos ángulos que lo vamos a respetar. La nomenclatura aquí se respeta. O sea, si yo defino que va a partir de tita 1 a tita 2, esos dos tengo que meterlo en la cabeza y decir, mira, esto los voy a volver a utilizar y tengo que volver a utilizar esa notación. No puedo decir, por ejemplo, que va a ser de un alfa 1 y alfa 2 y le cambié toda la notación, ¿ya? Para complicarse. La etapa 2 va a estar constituida por los otros dos diodos, porque cambio la polarización de la fuente, si se da cuenta, aquí en rojo lo indico, cambio la polarización de la fuente, tengo el diodo 3, el diodo 2 conduciendo ahora, y eso es, digamos, esa marca verde indica el sentido de la corriente. Fijémonos que ahora sigue conduciendo a través de la resistencia. Anteriormente, cuando se bloqueaba el diodo para un elemento que solamente era un rectificador de media onda, prácticamente no había corriente en el segundo tramo o el segundo, en este caso, semiciclo, digamos, de la función seno, para un periodo. Solamente estaba la primera parte, la parte positiva. Ahora resulta que este puente justamente lo que hace es utilizar esa parte de voltaje y, digamos, alimentar la carga. A ver, unas preguntas que pueden surgir aquí es, bueno, qué beneficio trae aumentar, digamos, eh, o agregar, digamos, el segundo semiciclo de la función seno? Bueno, nosotros habíamos visto que los valores medios anterior era un valor medio que se calculaba a través de una gráfica que tenía un segmento, una función seno, y el otro era cero. Bueno, resulta que cero, cuando promedio algo con cero, disminuye el valor. Puedo promediar, por ejemplo, varios valores, pero si le agrego un cero, sumo un valor más, pero a la vez no está agregando peso ni nada, sino que va a disminuir el promedio. Esto pasa aquí también. Por lo tanto, como ahora estoy trabajando con el segundo semiciclo y se lo agrego, obviamente que ya podemos estar más o menos intuyendo que el valor medio va a incrementar. El valor medio de corriente va a incrementar también. ¿Ya? Con respecto a la potencia entregada también va a incrementar porque ahora estamos dando en dos ciclos, o sea, en dos semiciclos. Eso significa que el factor de potencia incrementa, vamos a verlo, pero según parece que por allá va la cosa, porque ha aumentado la potencia media. ¿Mm? Entonces, para esta segunda etapa, lo mismo. Vuelvo a definir un intervalo. Estas etapas cuando se definen, por lo general a veces hay que hacer ejercicios básicos para ir agarrando el ritmo para poder dibujar estos elementos. Cuando ya, digamos, se tiene un ritmo para entender cómo se deben hacer las etapas, ahora se puede proceder a mezclar elementos con circuitos con más cosas. De hecho, lo que yo me voy a encargar, digamos, en este pequeño curso, en la primera parte, es hacer circuitos no circuitos muy elaborados, porque eso lo pueden hacer ustedes, sino que circuitos cuyos elementos aparecen, digamos, en otros sistemas más complicados y que siempre son necesarios analizar. Siempre. Eh,
Uno parecerá, bueno, me estoy sacando peso encima. No, en realidad lo que se hace aquí es mostrar que estos pequeños elementos, por ejemplo, la carga resistiva, sí o sí te va a aparecer en un ejercicio más complicado. Sí o sí. Incluso esta carga resistiva después se le agrega, por ejemplo, una fuente de corriente en paralelo y se tiene que hacer transformación de fuente. Y queda una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, el problema, haber trabajado, digamos, un circuito básico resistivo y haberlo entendido, no me ayuda mucho a los otros ejercicios. Por supuesto que te va a ayudar, sí, porque sabes trabajar un circuito básico y estos circuitos por lo general podemos ir trabajando por partes y viendo qué nos está diciendo la carga, qué propiedades tiene. Hay cosas o veces que las cargas que se van a producir o se van a dar, por ejemplo, van a tener elementos de tipo reactivo y ahí muchas veces para el cálculo de valor medio no sirven. Se pueden ignorar. ¿Por qué? Por las propiedades que vamos a estudiar. Entonces, esa digamos que es como la idea, mostrar, digamos, circuitos sencillos para ver que estos mismos ayudan a la comprensión de circuitos más elaborados. Bueno, aquí dice finalmente hay dos etapas de funcionamiento y estas dependen de las fuentes y su polarización. O sea, si yo tengo más fuentes, tengo que tener cuidado de si esa fuente está trabajando junto con la fuente que estoy tomando. ¿Ya? Cuando las fuentes están desfasadas, por ejemplo, una de la otra en pi, por ejemplo, una negativa está bloqueando el diodo, entonces no tengo que tener problema hasta que se invierta estarían trabajando al mismo tiempo cuando sean pi. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Pueden haber fuentes que estén trabajando a la vez. Y hay múltiples diodos que pueden estar trabajando a la vez y alimentando tensiones. Notar que si las tensiones son las mismas, estarían trabajando todos los diodos. Una de las características que se tiene aquí es que cuando yo agrego diodos, puedo tener distintas fuentes de voltaje en paralelo. Es una de las cuestiones bastante curiosas de trabajar con diodos. O sea, yo cuando se trabaja digamos, con un circuito simple, no puedo tener dos fuentes distintas de voltaje en paralelo. ¿Ya? Eso, digamos, arroja error. Entonces, para evitar ese problema, se agrega un diodo y finalmente sí se puede ahora. ¿Por qué? Porque el diodo que quede polarizado negativamente significa que yo tengo la polarización de ánodo y de cátodo. Si la diferencia en el cátodo o el valor del cátodo es mayor que en el ánodo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diodo está bloqueado. Por lo tanto, no conduce corriente, no se produce ni un cortocircuito ahí, no hay problema. Hay que digamos, dejarlo en claro. Vamos con la segunda parte. La parte 2 la forma de onda de voltaje en la carga. Bueno, aquí he definido el voltaje raíz de 2, el voltaje efectivo, ¿ya? Que es el valor peak. No, la fórmula de siempre para el voltaje va a ser raíz de 2, voltaje efectivo, seno de omega t sin desfase. Ya. Dibujamos la función de la fuente y empezamos a marcar aquí más o menos qué está conduciendo más o menos en los ciclos que esa fuente es positiva y negativa. Cuando la fuente tiene obviamente el semiciclo positivo, como vimos arriba, el más estaba hacia el lado izquierdo, estaría conduciendo D1 y D4, están polarizados directo, por lo tanto aquí D1 y D4 estarían conduciendo. Segundo, el semiciclo negativo, cuando se invierte la fuente, conducen D2 y D3. Fijarse que aquí dice que es voltaje negativo, pero es negativo en el sentido que nosotros le dimos. O sea, si yo sigo mirando desde este punto de vista, desde aquí por ejemplo, miro desde aquí, es negativo. Pero para el punto de vista de 3 y de 2 no es negativo el voltaje que perciben, es positivo. ¿Ya? Por eso puede parecer raro que aquí digo voltaje negativo y se encienden de 2 y 3. No, es que tiene que ver desde el punto de vista de qué es lo que observan los diodos. Cuando yo invierto la polaridad, el signo más cambia de lado. Y se vuelve a repetir. Por lo tanto, de aquí para allá, en realidad no vamos a trabajar. ¿Ya? Esto lo eliminamos. Y fijarse que el gráfico debe tener máximos, debe tener en este caso sus valores de pi importante, pi, 2pi, 3pi o cualquier valor de intersección que se tenga con los ejes o entre gráficas, por ejemplo, entre curvas. Omega t en radianes y arriba también las unidades de medida, máximo y mínimo. ¿Ya? Luego,
La carga, como obviamente es simplemente un circuito resistivo, va a reflejar simplemente lo que tengamos de voltaje. Entonces va a estar conduciendo lo mismo de 1 y de 4 aquí. Y fijarse que aquí yo no puse negativo el valor. ¿Por qué? Porque para la carga sigue siendo un voltaje positivo, no es negativo, no cambió. Lo que hace el puente en realidad es como engañar a la carga y decirle, mira, la parte negativa que sabemos que va a ser negativa para tu referencia, en realidad nosotros nos vamos a encargar de que se invierte y quede al revés y lo veas como algo positivo. Este es el engaño que hace, digamos, el puente a la carga. ¿Para qué? Para que la carga obtenga más energía. Fijarse que aquí he rotulado con tita 1, tita 2 y tita 3, ¿ya? Y uno pensará, bueno, volví a utilizar las notaciones de arriba, siempre es importante hacer eso. También es importante mostrar que aquí hay un periodo de 2pi. Fijémonos que acá el periodo se reduce porque es donde se repite la onda. Esta se vuelve a repetir de nuevo acá. Entonces, esto sería un puro periodo. Propongo los dos porque tengo que mostrar que hay, en este caso, dos diodos diferentes que funcionan en este semiciclo, ¿ya? Pero en sí el periodo de funcionamiento es pi. No es 2pi, es pi. Aunque estén, digamos, de 2 y de 3 como diodos, la curva de voltaje, para efecto práctico, se vuelve a repetir después de pi radianes. Aquí tenemos, pero, tita 1 es igual a 0, tita 2 es igual a pi, tita 3 es igual a 2pi, por inspección simplemente. No hay que hacer ninguna igualación de ecuaciones, no hay que resolver ninguna ecuación, nada. Simplemente sabemos eso porque obviamente la onda cae justo en pi y en pi obviamente cambia su polaridad y obviamente como el puente da vuelta el voltaje simplemente queda positivo, da lo mismo, va a llegar hasta 2pi y ahí se vuelve a repetir el ciclo otra vez, pero de la fuente, ¿ya? El elemento que tenemos acá es esta pi nomás porque es el puente el que ha hecho esta magia. Bueno, nota, aquí se dobla el valor de voltaje medio, como ya mencioné, respecto al rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque ya tenemos este elemento que está acá, esto que está aquí, nosotros lo tenemos y pasa a ser, en este caso, nuestro elemento que va a terminar doblando ese valor de voltaje medio. Entonces vamos al cálculo de voltaje medio. Bueno, la ecuación es simple, podemos utilizar la ecuación con los corchetitos, pero mejor con esta para dar un valor más explícito de lo que estamos haciendo. Es 1 dividido en pi, la integral de 0 a pi, raíz de 2, valor efectivo seno de omega t por 3 de omega t. Y eso es igual a 1 partido en pi, raíz de 2, valor efectivo por 2. Y fíjese que aparece este 2. Este es el valor que no importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el raíz de 2 partido en pi por valor efectivo era 0,45, ¿cierto? Multiplicamos por 2 ahora que aparece en esta fórmula y nos da 0,9, ¿ya? Fijémonos que este dividimos por 2pi, ¿ya? Por el periodo, por eso nos queda dividido y todo lo demás, que era lo mismo que dividir en raíz de 2. Entonces nos queda raíz de 2 valor efectivo seno de omega t. Y finalmente nos termina quedando 0,9 valor efectivo. Este valor es un valor, digamos, que es más fácil de recordar, pero el más útil es este que tengo acá. Este nada más como una medida de referencia o ver qué tanto es respecto al otro. Bueno, ¿qué pasa con la gráfica de corriente de carga y su valor medio? Bueno, la gráfica de corriente de carga sabemos que la carga resistiva queda escalado simplemente. Aquí lo dejé explícito. El valor raíz de 2, valor efectivo, partido en R, no, corto. Y es el valor máximo y el valor mínimo 0. No hay más que hacerle. Y los valores de intersección con los ejes es lo mismo, se mantiene, solamente que se ve escalado en la gráfica. Y fíjese, siempre se respeta lo mismo. Unidades de medida, la variable, unidad de medida y, sobre todo porque es variable, carga. Cuando vamos a calcular, por ejemplo, los voltajes que son constantes, V mayúscula, porque es constante. Bueno, la corriente de carga, que también es importante. ¿Cuánto vale la corriente media de carga? Bueno, sabemos que ya expliqué anteriormente que podemos utilizar los principios de ortogonalidad entre medio, pero lo más importante es que hay la componente que se refleja en la resistencia que aporta el valor medio, en este caso de voltaje, es simplemente la corriente media la que la acompaña. Por ejemplo, si el voltaje medio es reflejado sobre la resistencia, va a aparecer la corriente media en la resistencia, obviamente. Por ejemplo, I carga medio, ese valor que tengo ahí, por R sería V carga. Luego, simplemente hago la sustitución, me queda
2 raíz de 2 por valor efectivo, partido en este caso en R. ¿Ya? Partido en R. Y si no me equivoco, creo que me faltó el pi acá abajo. Así es. Faltó pi. Ahí está. Ahí me he comido pi. Y me queda 0.9 valor efectivo. Ese sería nuestro valor, en este caso, a considerar. Fijémonos que este 0.9 valor efectivo partido en R ya de por sí es mayor, obviamente, que el valor que hemos calculado anteriormente para el caso de media onda. Ahora vamos con la potencia absorbida por la carga. La potencia absorbida por la carga, ojo, esto es importante, no es la potencia media en la multiplicación de las componentes medias que tenemos, I carga y V carga, no es eso. ¿Ya? Es el I efectivo total al cuadrado por R. La pregunta debe decir, oye, pero ¿por qué? Si los valores medios dan la potencia media, sí, pero como es una resistencia, la resistencia toma cualquier cosa. O sea, si le meto por ejemplo, un armónico, no sé, de 3 veces el valor de la frecuencia de la fuente, por ejemplo, lo va a tomar igual y va a absorber esa potencia que le entregue. Da lo mismo, es un disipador. R disipa, nada más. No le importa lo que observe, lo que le llegue. Lo que le llegue lo disipa, le da lo mismo. Por lo tanto, una buena medida para saber cuál es la energía es calcular el I efectivo total. ¿Ya? Cosa que vamos a hacerlo luego. Entonces, si una vez que calculamos la potencia, en este caso, como vamos a calcular I efectivo, para calcular la potencia, en este caso proveniente de la fuente, y como este sistema no tiene pérdida, importante, no tiene pérdida y tampoco tiene un transformador entre medio, entonces la potencia que vamos a tener de la fuente se va a ver reflejada en la carga. Esa potencia, la misma potencia se gasta. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, por calcular, ¿y por qué no es el V carga por el I carga? Bueno, ya lo expliqué, porque nos da un valor de potencia en este caso incompleto. Nos faltan todos los componentes armónicos en este caso que sí acepta el resistor. Al ser un circuito sin pérdidas, este valor debe ser entregado, en este caso, por la fuente. Bueno, es un circuito sin pérdida, por lo tanto este mismo valor de potencia debiese ser, en este caso, potencia carga, o la potencia media de la carga, debiese ser obtenido a través de la fuente. Bueno, vamos con el factor de potencia de la fuente. ¿Qué necesitamos para hacer el cálculo del factor de potencia? Nosotros estaríamos prácticamente terminando porque son como las partes más importantes del circuito, los conceptos más importantes, valores medios, gráficas, corriente efectiva total, potencia aparente, potencia media de la fuente, factor de potencia. Ya con eso prácticamente tenemos gran parte de la información de acá. Ahora pueden pedirnos a veces las gráficas de los voltajes de los diodos. No, y uno queda como colgado. En realidad la gráfica de voltaje de los diodos es cuando el diodo no está conduciendo, el voltaje que cae en el circuito abierto. Y es un voltaje por lo general negativo. ¿Ya? De hecho es negativo. Por lo tanto, cuando les piden esos voltajes no es nada más que hacer un LVK y ven qué voltaje cae en ese circuito abierto. Nada más. Y se dibujan, ¿no? Va a ser en este caso van a ser porciones de gráfica de las ondas. Hay circuitos en donde, por ejemplo, los diodos tienen que tener cuidado porque resulta que a veces puede caer el doble la tensión y eso requiere un diodo más resistente y más caro, etcétera. Entonces ahí, bueno, eso lo van a ver en clase ya cuando el profe lo explique así con detalle, pero aquí simplemente estamos directamente haciendo ejercicio. Bueno, el factor de potencia de la fuente. Aquí lo escribo al cuadrado para no escribir la raíz. Y por definición es 1 partido en el periodo. En este caso es pi. 2 veces el valor efectivo al cuadrado. Ya el 2 viene por el raíz de 2. Partido en R cuadrado. Seno cuadrado. Aplico la identidad, en este caso trigonométrica, que es esta. ¿Ya? Y pongo el de omega t. Y resulta que ya sabemos que el coseno de 2 omega t, en este caso un periodo 0 pi, es lo mismo que considerar, por ejemplo, el coseno de omega t de 0 a 2 pi. Se va, desaparece. Incluso porque pasa a ser integrado y pasa a ser una función seno, menos seno. Y evaluado en pi y 0 es 0. Entonces lo único que nos queda es el 1. Bueno, aquí sería un medio, pero el medio lo saqué para afuera, se simplifican esos dos, y nos quedaría simplemente pi, multiplicado por pi. Y ahí está. Se van los pi se va. Y nos queda voltaje efectivo al cuadrado partido en R cuadrado.
Bueno, como está al cuadrado, le saco la raíz y me queda voltaje efectivo partido en R. Listo. Ese es mi voltaje efectivo total. Bastante raro, ¿no? Porque, mira, el voltaje efectivo de la fuente no partido en R. Cuestiones de integración. A veces es bueno integrar no al tiro con puros números porque puede quedar la embarrada. A veces es bueno hacer el desarrollo algebraico porque hay cosas que se van a repetir, cosas que se van a anular. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado de no tirar solamente números porque tanto número es más difícil ver algún patrón que se repita o términos que se cancelen entre medio. Bueno, la potencia aparente sería voltaje efectivo de la fuente por el I efectivo total que calculamos recién, ¿ya? Y nos da el voltaje efectivo al cuadrado partido en R. No hay nada más, ¿ya? Eso sería. Es el voltaje en este caso, o más bien la potencia aparente que entrega en este caso, o debiese tener que entregar la fuente. De hecho, la potencia aparente es toda la potencia que entrega la fuente, la que está dispuesta a entregar. La potencia media en realidad es la potencia que el circuito extrae y gasta, y el resto de la potencia que queda dando vuelta es potencia que no se utilizó. Que prácticamente se gasta en este caso en los circuitos reactivos, carga y descarga, quedando vuelta. Bueno, para el caso, bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de la potencia media. En este caso, el concepto abstracto que estuvimos viendo respecto a la serie de Fourier. Aquí le puse I de omega t porque vamos a calcular la frecuencia, no es que sea variable ni omega t, porque fíjense, una constante. Estamos diciendo que omega t va a ser la frecuencia que estamos buscando, ¿ya? La que tenga el mismo valor de frecuencia, omega. En realidad le haber puesto omega, no, un omega. Por lo tanto, multiplico por seno de omega t, que es un omega, y me da casi lo mismo que lo de arriba, solo que esta vez no le saco la raíz, ¿ya? Entonces me queda 2 y tampoco el cuadrado. Así que nos queda 2 raíz de 2 valor efectivo partido en R. Este es el valor para I omega t, pero es solamente el valor peak. Para calcular el valor efectivo debo dividir por raíz de 2. Divido por raíz de 2. ¿Y qué nos queda? Bueno, parece que aquí me faltó algo. Claro, saqué un 2. Y este 2 nunca desapareció, tenía que desaparecer. Adiós. Ese 2 se cancelaba acá. Ese 2 no está. ¿Ya? Nos queda raíz 2. Nos queda valor efectivo partido en R. Ese es el valor que nos termina quedando. Luego la potencia media es el valor efectivo por la corriente efectiva de omega, en este caso para un omega, o omega t nomás, por el coseno phi. A ver, el coseno phi equivale a 1 y siempre va a valer 1 para estos tipos de circuitos porque no estamos desfasando. Cuando hablemos de tiristores, ahí sí va a haber desfase, ¿ya? Porque vamos a estar controlando la fase de disparo, digamos, del circuito y vamos a estar corriendo, digamos, las gráficas. En cambio con este, no. En este caso son sincronizadas. Prácticamente el voltaje está sincronizado con la corriente y todo lo que se obtenga está todo sincronizado. No hay ningún problema. Si se ven cortar algunas partes, da lo mismo, está sincronizado de todas maneras. Entonces el voltaje efectivo al cuadrado partido de R es la potencia media. Si nos damos cuenta es lo mismo que la potencia aparente. Entonces el factor de potencia es la potencia media dividido en la potencia aparente. Y obviamente, bueno, aquí multipliqué por R dividido por R porque son los elementos que quedan de vuelta. Y nos termina dando 1. Fijémonos que ahora nos da 1 y anteriormente cuando hacíamos los cálculos nos daba 0,7 0,7.07, ¿vale? Sí. Y ese valor era 1 dividido en raíz de 2, si no me equivoco. Ya. Y ese valor indica que el factor de potencia no era muy bueno, porque el factor de potencia para que más o menos sea bueno, decente, tiene que ser más o menos de 0,95 para arriba, ¿ya? Y en este caso nos dio 1, o sea, prácticamente ni en tus sueños, viejo, vas a tener este valor. Pero bueno, eso es lo que nos indica este circuito. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y ahí cómo puedo yo simular esta cosa? Bueno, ahora yo no estoy simulando de la misma manera, en este caso, o más bien mostrando el video como la otra vez, porque sé que hubo cosas que no se vieron. Y ahora me interesa que se vean. Ya, vamos al circuito. Primero damos diodos. 4 diodos. Uno aquí, bien espaciado, no hay que ser mezquino. Para que el circuito quede bien dibujadito.
Tiny. Ahí. Quedó más arriba del orbital, pero ya. Entonces agarramos esta cosa, un poquito más bajo, ahí está. Y nos falta una fuente, nos falta de preferencia que sea alterna. Entonces, ¿a dónde está? ¿Está para allá? No, no está para allá. Acá. Esa es la orientación correcta de la fuente. Ojo, si lo pongo al revés me va a dar al revés los diodos. Ya. Conecto los diodos. Fíjese que tiene que hacerse el nodo. Tiene que marcarse el punto. Si hay un nodo, tiene que haber un punto negro. Si no hay un nodo, o sea, no está ese punto negro, es que no está el nodo. Está bien hecho. Ya. Vamos a aprovechar inmediatamente de colocar también los medidores. En caso de corriente. Y el medidor de voltaje. Aquí. Listo. Entonces, vamos a proceder ahí. A unir. De vuelta, si es un nodo ahí. ¿Está bien? Tiramos directo al resistor. Del resistor bajamos un poquitín. Ahí más o menos. Para que quede bueno. Extendemos el cable. Tiene que armarse un nodo aquí. Está bien. Con este mismo también tiene que armarse un nodo. Para indicar que está conectado. Bien. Este otro también. Ya. Para hacer fácil las mediciones y que no queden escaladas de manera fea. Bueno, la resistencia, pongámosle el nombre de R. Si hay más resistencia, las van rotulando según les digan. Y de preferencia en las tareas pongan los nombres que les dan las tareas para que no se enreden. Ya. Listo. Entonces pongo el valor de R. Aquí R10. Listo. Este valor que está acá sale I1. Vea, estamos mayúscula. Voy a ponerle I carga. Porque así lo llamé cuando lo estaba dibujando. Entonces se llama I carga. Carajo, agarraba la cosa. Ahí sí. Ahí está. Y bueno, como que no se nota mucho, ¿no? Vamos a agrandar un poquito la fuente. Negrita 16, yo creo que se nota bastante. Ahí está. Y el circuito en general, no sé si lo puedo agrandar la fuente. No. Ya, este también. Voltaje carga. Ya. Info. Color. Fuente. Esto más que nada lo hago por una cuestión de que para que se vea el circuito se ve bien. Se ve bien los valores. Fuente negrita 16. Fuente negrita también. Aplicar. No quiso. Ahí sí. Ya. A ver. Tenemos una fuente y nuestra fuente es 311. No, el nombre, perdón. Vamos a darle V fuente. Ya, el valor peak son 311 puntos. No me acuerdo muy bien cuánto era el valor exacto. Con 4 decimales basta y redondeando la última cifra está. El último dígito está bien. Son 220 por raíz de 2. 1269. Suficiente. La frecuencia trabajamos en 50. El ángulo de fase lo dejamos así nomás, porque trabajamos con 0. No le agregamos fase al. Ya, entonces ordenamos un poquito esta ensalada de números. Entonces siempre hay que hacerlo, he dado flojera, pero hay que hacerlo para que se vea ordenado el circuito. Y ahí procedemos ya a agrandar la fuente y todo lo demás. 16 para que se vea. También. Ahorita 16 hasta. Ahí lo vamos alineando para que se vea ordenadito. Ya para la próxima voy a tener circuito hecho y solamente voy a explicar dónde hallar las piezas, ¿no?
para no alargar tanto los videos. Entonces tengo la fase. Entonces si lo ordenan así siempre van a saber que el primero es la amplitud, la frecuencia, la fase. Si siempre lo ordenan de la misma manera. Si no, bueno, se van a enredar. Bueno, que lo dudo. Volvemos con lo mismo. Diodo 1, diodo 2 para que se vea. Generar el circuito. En realidad esto no sé si se puede configurar después, no lo he hecho. Debería configurarlo que sean más grandes las etiquetas. Pero esto no es nada más que un trabajo para mejorar la estética del circuito, ¿no? Bien. Vamos, procedemos aquí, la negrita aquí, 16, estamos bien. Listo. Ya, está todos los parámetros. Ahora, lo que nos falta es agregar el simulador, el control de simulador, la simulación, digo. Vamos a agregar por aquí. Aquí podemos ponerle 0.04, suficiente como para tener algunos periodos para calcular el valor medio. Hay que tener cuidado, sí, que el valor medio que se vaya a calcular esté en los periodos exactos y digamos estén más o menos en su continuación exacta o aproximada. De lo contrario nos van a dar errores muy grandes. No, se cierra nomás. Ya, y procedemos simplemente a correr la simulación. Bueno, vamos a graficar carga y voltaje para hacer análisis de potencia inmediatamente, que es lo que nos importa. Bueno, lo que observamos aquí es que tenemos I carga y V carga. ¿Ya? En el video anterior ya había explicado cómo etiquetar las cosas y poner algunos datos. La calculadora por lo general cuando se utiliza, apretan aquí y le sale este valor. Si quieren copiar este valor y agregarlo como etiqueta o transformarlo, apretan aquí y seleccionan el valor. En realidad el valor que les va a importar es el de arriba. Seleccionan ese ahí y lo multiplican por 100 pi, que va a indicar la transformación que se debe hacer para pasarlo a radianes. ¿Ya? Que por lo general importa porque son las intersecciones que se deben demostrar. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Observando esto tenemos el voltaje en azul y la carga en rojo. Obviamente la carga es una versión escalada del voltaje porque ya lo había mencionado. ¿Ya? No era digamos, algo sacado, digamos, de un sombrero mago. Ya, la cosa es que para calcular la potencia aparente se requieren corriente y voltaje carga. Calculemos en este caso este valor. Nos va a dar más o menos 3025 más o menos volt ampere. Recuerden que esa potencia es volt por amperio y la parte reactiva es la agrega una R, ¿ya? Y la potencia normal se mide en watts para diferenciarlas. La potencia real que consumo es la misma. Curioso, ¿no? Porque ya me está diciendo inmediatamente que el factor de potencia ¿cuánto vale? 1. Por tanto, sí, está bien. Se cumple lo que se había calculado de manera algebraica. Si bien no se agregaron ningún número, lo va a cumplir de todas maneras. Va a ser 1 igual. ¿Ya? Si yo le agrego datos, números o cosas al circuito, da lo mismo. Me va a arrojar esto mismo. Ya. Una cosa que sí me interesa mencionar son los análisis. Por ejemplo, los valores RMS calculados son estos que tengo acá. Y va a depender bastante del valor efectivo en este caso que tome digamos, esta fuente. Habíamos considerado que uno era dividido en pi, ¿ya? O era 0,9 el valor efectivo. Por ejemplo, dijimos que era 0,9 aproximadamente, 0,9 por el valor efectivo que son 220. Son 198 más o menos. Pero parece que para la carga teníamos algunos valores que se tenían que multiplicar. Bueno, es el valor efectivo de voltaje, no es nada más que 220, claro. El valor efectivo de carga es simplemente 220. Bueno, aquí es 2.19 como por 10 elevado a 2, ¿ya? En realidad son 219, 220. ¿Ya? Si nos vamos acá al valor de corriente efectiva, que es calculado total,
Es el voltaje efectivo dividido en R. Son 220 y debiese dividirlo en R. Bueno, creo que me dio un valor de R, creo que sí, pues era 10. Ah, le puse, quedó como 16. A ver. No, está, no me gusta. Creo que quede como 10. ¿Por qué? Porque así es más fácil el cálculo. Ya, vamos a cerrar esto porque a veces no se actualiza bien. Ya, el caso del voltaje no importa, da lo mismo. Va a ser el mismo valor correspondiente que hayamos calculado. No va a tener ninguna incidencia o cosa rara. Pero el valor RMS para la corriente sí me importa porque va a quedar dividido en 10. Por eso que no me daba. Eso sí, ahí queda escalado. Fíjense que la exponencial disminuyó en un dígito, o el exponente, porque dividimos en 10. ¿Ya? Nos queda simplemente que serían 22. 22 amperios. Bueno, ahí tenemos los valores efectivos y es correcto, está bien. ¿Ya? Era el valor efectivo simplemente dividido en R, y R vale 10. Ahí es más notorio. Bien, con eso entonces no habría ningún problema. Ahora, lo que sí quiero observar son las componentes, en este caso de la carga respecto al voltaje de entrada. Aquí viene la parte interesante. Voy a analizar, o sea, podría analizar la corriente o también podría analizar el voltaje, pero vamos a analizar solamente la corriente, ¿ya? Para que sea notorio el valor que necesitamos. Entonces, supongamos que yo a la corriente que tengo lo multiplico por un ohm, da lo mismo, que pasa por aquí por la carga, ¿ya? Y yo voy a agregar un medidor aquí, justo en la fuente. Me voy a preguntar, ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene? Es para comprobar y mostrar los armónicos. V fuente. Ya, esto no lo voy a arreglar porque da lo mismo. Volvemos a ejecutar, digamos, las gráficas y solamente vamos a utilizar V fuente y el I carga. ¿Ya? Vamos a agregarlo aquí. Fíjense que yo calculé el factor de potencia en este caso en la carga, pero no tiene sentido calcular la carga como había mencionado, así que fue error mío. Esto sí hay que hacerlo. Es el voltaje de fuente y la corriente de la carga. Calculamos la potencia, nos da menos 9. Debe ser simplemente porque por algunas referencias que se toman, pero esto no tiene sentido. A ver, ese son 4000 y tanto. Ya. Claro, la potencia no tendría mucho sentido desde ese punto de vista porque tenemos este valor que es negativo, ¿ya? Y con respecto a la corriente tenemos dos secciones, esta parte que es positiva para la fuente y la otra parte que es negativa para la fuente, ¿ya? Aquí, bueno, es importante recalcar esto porque lo van a encontrar también con trabajo con transformadores. A ver, aquí el cálculo de potencia falla. Falla porque el segundo tramo que nosotros tenemos acá, que es este, ¿ya? La función es positiva mientras que esta que está aquí es negativa, ¿ya? Para corregir eso, yo tengo que ir a la parte, tengo que correr de nuevo esto. Eso significa que cierro esto, hago esto de nuevo, y lo que yo voy a trabajar es lo siguiente. La corriente de carga está bien, no se toca, se deja tal cual. Pero el voltaje de fuente lo vamos a bajar acá y le vamos a aplicar absoluto. Valor absoluto. ¿Por qué? Agregar. Ok. Para que me quede así. De hecho va a quedar igual que como tú dices la carga, ¿no? Y de hecho la potencia ahora sí es correcto porque tiene que ser con respecto a la fuente. A pesar de que me dé lo mismo, ¿ya? Tiene que ser así. Bueno, ahí está la potencia en este caso
en este caso aparente, y la potencia, en este caso media, son iguales. El factor de potencia 1, como se calculó. Los valores RMS, bueno, prácticamente lo mismo. No hay mucha diferencia. Pero aquí vamos a hacer un análisis porque ahora estoy trabajando, en este caso, con mi voltaje fuente. ¿Ya? En realidad yo no tenía que haber hecho todo con el voltaje, esto tendría que haberlo hecho con la corriente. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, entonces, si hago el análisis de Fourier, bueno, vamos a extender un poco. Aquí, ahí, una especie de zoom así. Ahí, bajamos un poquitín. Bueno, aquí empezamos a ver que las componentes en este caso que hay entre la fuente y la se repiten porque prácticamente es la misma gráfica, solo que está escalada. ¿Ya? Pero cuando nosotros observamos cómo calcular la potencia media, nosotros nos vamos solamente a la componente que posee la misma frecuencia que nuestra señal, en este caso de voltaje de fuente. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cerramos esto, vamos de nuevo acá, pero ya no aplicamos el voltaje, en este caso ese pic, sino que nos vamos directamente así. ¿Ya? Hay que hacer lo mismo. Entonces nos vamos a FFT, volvemos a hacer el mismo procedimiento, un poco latero, pero hay que hacerlo para mostrar lo que pasa. Ya. Si nos damos cuenta, aquí justo hay un pic y resulta que esta función de acá abajo no tiene ese pic, lamentablemente. Por eso que al hacer la potencia que nos arroja la simulación pasa a ser prácticamente de 10 elevado a la menos 8. Y eso pasa porque la corriente en realidad no es del todo así. ¿Ya? La corriente se va alternando, o sea, una parte y la otra. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que agregar, en este caso, medidores de corriente. ¿Ya? El medidor de corriente tiene que ir aquí. ¿Ya? Que la voy a llamar el tramo 1. Y tramo 1. ¿Ya? Y la otra la vamos a agregar por acá, da lo mismo si arriba o abajo. Al final la corriente la medí igual. La vamos a agregar aquí. ¿Ya? Y este que está acá se llama I tramo 2. De hecho es bueno que aparezcan estos casos porque los van a necesitar más adelante. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se trabaja con esos tramos. ¿Ya? Fijémonos bien que el tramo 2 es negativo respecto a la fuente. Estamos trabajando respecto a la fuente. ¿Cómo lo mira la fuente? No la carga. Por lo tanto, si echamos a andar esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ya. Fuente sí o sí va. Ahora, tramo 1 baja y el tramo 2 hay que restárselo. Es menos tramo 2. Vamos a intentar así primero. Ya. No, puse y carga y eso no es así. Es tramo. No, y tramo 2 tiene que bajar. Ahí sí. Este de aquí, removerlo. Y este que está acá abajo, agregarlo. Ahí sí. Perfecto. Agregamos y ahí nos da la fuente de voltaje y fijémonos que la fuente de corriente también. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de potencia, nos va a dar lo mismo que nos daba anteriormente y el factor de potencia es 1. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según la fuente, la corriente se invierte. Por lo tanto, si la corriente se invierte, lo mira en este caso como corriente negativa. ¿Ya? Eso es importante. La referencia tiene que mantenerse con la fuente.
Lo que hicimos al inicio, que yo me he equivocado, era digamos, análisis de factor de potencia en la carga. Eso no corresponde. No hagan nunca ese análisis de la carga. Ya lo había mencionado en un video anterior. Primero porque la carga no entrega energía. Solo la absorbe. Están trabajando con cargas pasivas. Perdón. Ya, ahora sí vamos a hacer análisis Fourier para hacer notoria ese valor que andaba buscando yo. Que es necesario mostrarlo. Porque en otros videos creo que no se vio. Creo que se perdió el... No, ahí está. Fijémonos que aquí están sincronizadas. Es la única componente que entrega energía. Esta es la de voltaje y esta es la de corriente. Están escaladas como corresponde. Esos valores que nosotros vemos aquí son las componentes de la armónica que entregan. Y si de hecho nos vamos al PIC, que es para señalar que cuánto es el valor de la frecuencia, nos dice que 5, que son 50. Hay un error pequeño, pero es por error de máquina. Así que tenemos 50 Hz. A esa frecuencia nosotros tenemos, en este caso, digamos, esas componentes son las que aportan la potencia media, en este caso, de la fuente, y es consumida, obviamente, por la carga. Luego entonces tenemos todo ya nuestro sistema hecho, y es el análisis que tenemos que dar. Por ejemplo, para Fourier esto es muy importante. Por eso se hizo una integral para calcular la componente Fourier para 1 omega t, 1 omega. Bueno, esta calculadora que está aquí, que siempre dice measure o cosas así, úsenla siempre para meter datos, números y después etiquetarlo acá. Esto, por ejemplo, puedo ponerlo acá, lo copio, agrego una etiqueta aquí, lo pego, no sé, le agrego la fuente, le aumento la fuente, no sé, está con un buen valor. Las etiquetas importantes para el gráfico, que como estas que están acá arriba no se ven bien, bueno, hay que simplemente ponerle, no sé, pongámosle V carga, nomás, por poner algo. Le ponemos, no sé, voltaje, ya, se acabó. Y ahí, más o menos a esta distancia, le ponen OK, o sea, hace harto espacio. ¿Para qué? Para que ustedes puedan agarrar esta cosa y tirarla por fuera. No importa si esta cosa les queda muy corrida, les queda así, no importa. Da lo mismo. Después cuando utilicen no me acuerdo si era o dice Copy to Clipboard Meta File Format. Con los circuitos también se puede hacer con el Edit, tienen que buscar eso para exportar y les va a salir. Y pueden usar el bitmap o el Metal File Format. Creo que el bitmap lo sacaba con colores si no me equivoco, y el Metal File Format hacia negrito. La idea es que salgan con colores la gráfica. No, el bitmap lo que hace es transformar la escala a negro, mientras que el Metal File Format toma con los colores. Para la gráfica es bueno con los colores, para los circuitos es negro, da lo mismo. Eso. Y obviamente poner, por ejemplo, aquí intersecciones. Por ejemplo, si esto fuese una gráfica, pulsaría, no sé, cancelar y mirar un mínimo, por ejemplo, y corro un poquito esta barra hasta llegar hasta aquí más o menos. Esta cosa es más o menos hecho al ojo. Copian esto, le ponen, bueno, ese número que está ahí, lo presionan acá y lo multiplican aquí por 100 por pi y les da el valor en radianes, por ejemplo. Bueno, que está trabajando en frecuencia, no tiene nada que ver, pero es un ejemplo. Entonces ustedes copian este valor en radianes, un ejemplo, lo pegan aquí, le ponen rad, muchas veces les va a salir un punto, ¿ya? Le ponen radianes y le ponen como la magnitud de ese punto, por ejemplo, no sé, 5 voltios, por ejemplo. Y lo ponen así, yo por lo general usan corchete. Ponía el corchete, lo agregaba ahí, ahí, y después con label hago líneas o dotted line o arrow, utilizo un arrow y le digo, mira, este punto que está aquí es ese, listo, se lo señalo. Eso. Así se hacen las gráficas y se van etiquetando. En realidad la gráfica no es esta, sino la que tiene que etiquetar es esta, ¿ya? La misma que se hacía en la prueba hacia manito, lo mismo se hace así. Esto sirve más para los informes en todo caso. Bueno, y eso sería todo. De hecho, ustedes tienen que sacar los análisis de aquí y todo lo demás. La resistencia y los valores ya lo vieron aquí. Traten de poner todo esto para sacar toda la información posible. Sobre todo esto que sale acá con los y tramos. Importante porque la corriente desde el punto de vista de la fuente se invierte, ¿ya? Eso. Saludos.